Hola, buenas noches, noche de miércoles a jueves. Verán que esto es el segundo café. Hoy hemos tenido un día complicado desde anoche, vamos a decirlo así. Vamos a explicarlo para que vean que no ha pasado nada tampoco el otro mundo. Íbamos ayer noche a hacer el programa, habíamos emplazado incluso a hacerlo sobre la 1 de la madrugada y cuando nos disponíamos, detalle, nos habíamos olvidado el cargador del portátil, donde hacemos toda la operativa. Un desastre. Vamos a decirlo así de claro, nada más que eso, nada de gravedad, pero imagínense, estamos en una zona de movilidad complicada, vamos a decirlo así, donde no es fácil agenciarse un cargador, aparte es un cargador un poco especial. Hemos probado con diversas opciones y finalmente, cuando ya habíamos descartado hasta mañana que nos llegaba uno nuevo, hemos conseguido uno y aquí estamos haciendo esta mezcla, digamos, de segundo café confirmado para sustituir, digamos, el confirmado anoche y el café que no hemos hecho hoy. Vamos a hacerlo pues en formato segundo café, aunque sea un poco más tarde de lo habitual. Dicha la disculpa, que hay que disculparse, que esto es algo que a veces en este país parece que no se hace, oiga, que sí, que la gente contaba con una cosa, no lo hemos hecho, nos hemos equivocado, pues ahí hay que decirlo. Hoy hemos titulado este segundo café, porque es algo que nos ha permitido reflexionar hoy al no haber tenido programas y el haber estado un poco incluso desconectados de la realidad durante algunas horas, y nos da cada vez más la sensación que se está intentando construir en España la normalidad desde la anormalidad, es decir, desde las cosas que no se deben hacer se está intentando construir lo que algunos pretenden que sean las cosas, y esto nos lleva a situaciones a veces extrañas. Vamos a citar unas cuantas en el programa de hoy. Vamos a empezar por dos de estas que son de las últimas horas. Por ejemplo, son detalles, pero son detalles importantes. Las ruedas de prensa donde los políticos increpan a los periodistas y prácticamente están dando carnets de prensa. Hombre, pues esto es anormal, digámoslo así de claro. ¿Quién cojones es un político para pedir un carnet de prensa a un periodista? Para dar ellos las licencias, para hacer las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que solo pueden responder lo que les interesa? Muy mal acostumbrados desde esta normalidad cada vez más clara. Lo hemos visto con Rufián y lo hemos visto con Echenique. Dos ejemplos seguramente de lo que no se debe hacer. Luego tenemos al inefable Bolaños, que siempre decimos que cuando abre la boca sube el pan, frase que es de Zulú, no es nuestra, recordemos, comparando un poco los temas del independentismo con alguna política del PP. Hombre, señor Bolaños, quizá nos parece un poco excesiva la comparación. Unos infringen la ley, otros nos puede gustar más o menos, pero no infringen la ley. Esto es como aquella tendencia que tienen algunos de llamar a Vox de todo, cuando realmente infringen más la ley quienes les están llamando, hablamos de Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, etcétera, que los propios de Vox. Que nos gustará o no el discurso, que eso es otra historia, nos parecerá más a un extremo o menos al extremo. Pero oiga, incumplir la ley, no la incumplen. Otra construcción de la supuesta normalidad para algunos, desde esta anormalidad que está imperando cada vez más en este país. Y hemos hablado de esos detalles. Por cierto, hay que seguir hablando, aunque sea citarlo del tema de La Palma, una gran desgracia, porque no solo recordar las palabras de Maroto, que supongo irá a esas ya más de un centenar de casas destruidas. Los vídeos son espectacularmente horribles, hay que decirlo así de claro. Suponemos irá la ministra a decirles delante de su cara que eso es un espectáculo turístico, porque de verdad, lo hemos contado desde el primer momento, lo de La Palma es un tema natural, de la naturaleza, digámoslo con claridad, donde la política poco puede hacer, son los técnicos los que tienen que decidir, desde lo que hemos visto hoy, de que algunos equipos de UME y bomberos están intentando movilizar de alguna forma que las corrientes de lava, digamos, giren en algunos lugares para no tocar casas. Tema arduo, complicado, estamos hablando de 1000 grados, pero claro, ahí la política no pinta nada. Porque bueno, excepto sabemos algunos contertulios que también son vulcanólogos, suponemos Ben y todos estos también han hecho estudios de volcanes, vaya usted a saber. Pero realmente fuera de eso, la realidad es que la política pinta poco, lo único que puede hacer es cagarla, digámoslo así de claro. Se nota que llevamos un día sin programa porque venimos con ganas. Pues cagarla como hizo la ministra y como hacen intervenciones un poco extrañas. Porque, por ejemplo, si viene Sánchez a Palma, está 2 días, se va a dormir por cuestiones logísticas, según parece a Tenerife. Está muy bien esto de irte a dormir en avión, es fantástico. Debe ser que no
puede dormir el señor presidente en una casa, no sé. O necesita, supongo, 2000 metros para dormir el presidente, pero bueno, dejemos eso. Y se va para un vídeo de 3 minutos a Nueva York. Hostia, pues el minuto de vídeo nos va a salir un poco caros. Es lo mismo que decíamos al principio del titular del programa, construir la normalidad, según ellos, desde cosas muy anormales, porque solo hay que pensar fríamente y decir, justifica por 3 minutos abandonar a gente que se le está destruyendo la casa, cuando nosotros hemos sido los primeros que hemos dicho que fue acertado que fuera Sánchez al primer momento. Pero hombre, Sánchez, si vas, quédate, coño, quédate, si no, no vayas a hacer las 4 fotos y el paripé. Es todo un poco extraño, aunque los temas de fondo, porque esto en el fondo, y suena mal decirlo, podrían ser cosas puntuales, pero que tendrán la repercusión que tengan, mediática, de imagen, todo lo que quieran, pero no llegarán al volumen de otras cosas. Y aquí la realidad, donde nos lleva al volumen de otras cosas, obviamente, es los temas que empiezan a ser ya graves. Y empezamos hablando del tema, obviamente, de Gali, del tema del juzgado de Zaragoza sobre la entrada del líder del Frente Polisario en España con la citación de la exministra de Asuntos Exteriores con diversas informaciones. Unas dicen que va a decir que la orden viene de Sánchez, como ha titulado algún diario en la mañana de hoy, en otros que dicen que la Moncloa, otro medio donde dicen que la Moncloa considera que será un cortafuegos, que de ahí no pasará lo que diga la ministra de Asuntos Exteriores, recién nombrada, un carguito que la han nombrado hace poco. La realidad que de momento el juez ha citado a la Abogacía del Estado si se va a hacer cargo de ella, como se hizo cargo del director de gabinete, y en caso de que no respondan o que no se hagan cargo, le dará 3 días para localizar el domicilio de la ministra. Parece sorprendente. Curioso, por cierto, la Abogacía del Estado, que pidió, y hoy el juez ha decidido que no ha lugar, pidió una fianza, ojo al dato, de 150.000 euros a las acusaciones para seguir con el caso. El juez, supongo, se ha reído directamente en la cara de la Abogacía del Estado, que a veces algunos no acabamos de entender. Como gente supuestamente preparada es capaz de seguir instrucciones y órdenes de una forma tan humillante. Supongo, nos recuerda un poco el tema de los cobos, por saltar al vacío sin saltar tanto al vacío. Saben perfectamente que si no cumplen órdenes, aunque sean auténticas barbaridades, les pasará como de los cobos, a la puta calle. Y encima, los juzgados les darán o les quitarán la razón. Y eso es algo que no se acaba de entender en un país normal. Cuando tú construyes la normalidad desde la normalidad, como en España, no solo se entiende, sino se ve que es lo de cada día. Mientras Sánchez diciendo que se actuó conforme a la ley, en fin, parece que el juez entonces debe estar haciendo cosas extrañas, o debe ser un facha, porque si no, no se acaba de entender. Y nosotros, razonando lo que explicamos ya el otro día también, y que creemos que es la clave. Y la clave va a ser, obviamente, la declaración de La Haya, porque a partir de ahí, poco más hay que decir. La Haya puede asumir el tema entre nosotros. Nadie se va a creer que un incompetente como La Haya asuma esas instrucciones. De la misma forma que dijimos que nadie se creía que su jefe de gabinete tomaba unilateralmente las decisiones. Pero aquí sí que nos entra una duda importante que hay que discernir y que el juez está interesado en saber. Y es, en el caso de que La Haya confirme que es una incompetente y diga que ella simplemente obedeció órdenes, ¿de quién obedeció órdenes? Se ha tirado un poco hacia el tema de Carmen Calvo. Algunos creemos, y en eso parece que así opina también alguna acusación, de que lo de Carmen Calvo era más, ¿saben? El marujeo este de saber qué pasa y llamar por preguntar, que dar instrucciones. Y así creemos que la jefa de gabinete Carmen Calvo, dirá. Pero claro, la cuestión es diferente. Si La Haya dice que seguía órdenes, aquí hay 2 opciones. Que siguiera realmente del presidente Sánchez, que sería lo lógico, para eso es el presidente y la ministra, o que las hubiera seguido de su alma mater, Iván Redondo. Porque esto nos entraría en una polémica todavía más curiosa, y es que algunas decisiones presuntamente ilegales en este país no las toma quien es votado, sino alguien que ha sido nombrado a dedo,
que tenía tanta o más fuerza que el presidente para estos temas. Imagínense la situación, que la Haya disparara, decimos disparar en sentido figurado obviamente, a Iván Redondo y este fuera citado a declarar. ¿Alguien se cree que sería el cortafuegos? ¿Que asumiría el tema? Realmente es un tema mucho más complejo de lo que la gente piensa, porque es un tema que abre muchas expectativas de cómo se ha estado llevando el gobierno durante estos años y cuál era la estructura real de las órdenes y las instrucciones en este país. Sin lugar a dudas, habrá que estar muy atento a este tema y vamos a ver exactamente hasta dónde va a llegar la situación. Recuerden, se está construyendo esa normalidad que quieren vendernos desde una profunda anormalidad de hechos que incluso tienen carácter delictivo en muchos casos. Como también estamos a la espera de si el Pollo Carvajal entrega o no entrega la documentación donde indicó graves irregularidades en la financiación en el periodo del 2014 aproximadamente del partido Podemos. Recordemos un dato importante: hasta el 2015 la financiación ilegal de partidos no está registrado en la ley, con lo cual en principio no sería un delito si hubiera pasado anteriormente. Si solo nos ceñimos obviamente a financiación ilegal, si aquí hay dinero de narcotráfico, otra cosa, eso es otra historia. Según parece, citó también a Monedero, pero ayer se deslizó el Pollo con una carta un poco sorprendente. A nosotros nos ha recordado, y la vamos a explicar tal cual, esas situaciones, esos faroles que se marca alguno para intentar, no sabemos bien qué. Porque la realidad es que dice en esa misiva el Pollo Carvajal que él está para colaborar con la justicia, no con el gobierno, y uno se pregunta, pues señor Pollo, señor Carvajal, si usted quiere colaborar con la justicia y no con el gobierno, ¿qué cojones hace escribiendo una miserable carta? ¡Colabore! Entrega la documentación que dijo el lunes. ¿O tiene que enviar la carta porque la documentación se ha dado cuenta que no es suficientemente importante o que no implica nada? ¿Y quiere jugar a ver si amenazo más o faroleo más? Porque la sensación es extraña, es decir, si él quiere colaborar con la justicia, ¿qué leches hace explicando una carta? Que colabore, que dé la documentación. ¿Qué mejor colaboración con la justicia? Lo hemos dicho, es un juego de trileros, a veces esto de los servicios de información, porque nunca sabes lo que es y a veces te has de imaginar lo que no es. Y en este caso, el extraño comunicado del Pollo Carvajal, para algunos, le resta valor a su declaración, excepto que aporte ya los documentos, porque si no, no parece que tenga mucho sentido. Aunque puestos a ver cosas absurdas, ¿ustedes se imaginan al vicepresidente de Estados Unidos, de Francia, de cualquier país, con un humorista haciendo bromitas sobre la próxima entrevista que va a hacer? Hombre, nos parece poco serio, seamos sinceros. De marketing, bueno, de marketing puede estar bien. Estamos refiriéndonos obviamente al preanuncio de la entrevista el día 3 de octubre, en principio entre Jordi Évole y Iván Redondo, con la participación estelar de Pablo Iglesias, ese que se iba a retirar de la política y parece que está en todas las sopas ahora. Suponemos, íbamos a decir una bestialidad, pero bueno, es de noche, se puede decir. Suponemos no se liga tanto cuando no está en el arco público. Y eso lo debe notar Pablo y debe necesitar actividad debajo del ombligo. En fin, la cuestión, jugar con las instituciones nos parece a nosotros ese movimiento, jugar con lo que es una vicepresidencia, prostituir los medios de comunicación, eso lo sabíamos, pero nos llegan más cosas. Según parece esa entrevista, obviamente, y nos podemos equivocar, ojo, y fíjense que si nos equivocamos somos los primeros en rectificar, no está todavía grabada. Y según nos dicen, esa entrevista no está todavía cerrada. Hay dudas desde el entorno de Iván Redondo de si debe hacerlo o no, no cuadra bajo ningún concepto. Primero porque considera, como otros, a Évole un auténtico payaso y solo considera que si puede sacar rédito a esa entrevista, la hará.
Y según parece, y aquí insistimos más, no ha gustado nada el anuncio. Porque ha dado por hecho algo que no estaba todavía confirmado. Eso es lo que nos llega y eso es lo que, analizando el vídeo, ojo, estamos hablando de una entrevista para el día 3 de octubre, faltan todavía 12 días. ¿Alguien cree realmente que en la marabunta de temas que estamos, incluido Gali, incluido el pollo, que pueden cambiar todo, pueden hacer incluso inválida esa entrevista? Imagínense si salta aquí cualquier cosa, con lo cual se entiende que esa entrevista se grabará pocos días antes de su emisión, también para que no se filtre, seamos sinceros. Con lo cual, ¿cómo atas tú con un personaje como Iván Redondo una entrevista de palabra o anunciándolo como si estuviera hecha para no dejarle escapatoria? Y aquí es donde algunos creemos, y decimos la palabra creemos en plural, porque no somos los únicos, que vaya usted a saber si Redondo acaba decidiendo no hacer la entrevista y queda Évole como lo que es, y siempre ha sido un manipulador mentiroso de la mano, en este caso, de Pablo Iglesias, porque los dos quedarían como unos mentirosos, aunque conociendo el percal son capaces de decir que era todo una broma para entrevistar finalmente a Pablo Iglesias. Porque al final la sensación es que algunos siguen, e insistimos en lo de hoy, con la normalidad como si fuera lo más normal del mundo. No es normal enseñar una entrevista casi más de 10 días antes, que en principio no está hecha, y pasarla como una cosa novedosa cuando en principio tampoco está ni confirmada. Se hace extraño estas políticas de despacho, estas políticas marketingianas, que obviamente Redondo es el especialista y él sabrá a lo que juega, pero la realidad es que eso nos aleja bastante de la realidad del país. Porque vemos la broma, hombre, es un buen sketch, no hay que decirlo de otra manera, está bien creado, está bien pensado, un 10 a los de marketing, pero oiga, señores, que estamos delante de un equipo responsable de más de 120.000 muertos, de la peor crisis económica, dicho por ellos, desde la guerra civil, de gente que no tiene que comer, de ERTES, que vamos a hablar de ello ahora, de todas estas cosas como para hacer bromitas con el vicepresidente y el jefe de gabinete, que eran los dos máximos responsables. Esto es como si mañana, señores, nos ponen a hacer bromitas, o se ponían a hacer bromitas en los años 40, no sé, con Goebbels y Himmler. Hombre, pues poco humor parece, ¿no? Porque la realidad no puede engañar estas incorrecciones totales y esta falta de respeto, no solo a la política, que allá ellos, sino a todos los ciudadanos de este país. Aunque falta respeto que en la sesión de gobierno de hoy se hayan ausentado, ojo al dato, 16 ministros, el propio Sánchez y hasta el líder de la oposición, Pablo Casado. De verdad, cuando se falta el respeto de una manera tan brutal, ¿para qué coño están las sesiones de control? ¿Para que nadie se controle? Estamos asistiendo a un salto cualitativo en la desfachatez, en la falta de asunción democrática, en la sinvergüencería de estos políticos, que ya no miran más que a su cargo, que les importa poco a los ciudadanos y menos los modales y las formas. Sumen a lo que comentábamos ayer de la reunión de las 4 asociaciones de jueces con el comisario europeo Reinders, donde este pidió que se respetara la Unión Europea, recordando, lo recordamos nosotros, porque él no lo recordó en el tuit, pero nosotros sí, que hay países como Hungría y Polonia que se les está parando los fondos europeos por el tema judicial, por tener el mismo método que España, donde los políticos eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí no pasa nada, seguimos haciendo el payaso. Y tenemos al presidente de la oposición que dice un día querer ser presidente del gobierno, que no va ni a esa sesión de control. Pero ¿quién coño se piensa Casado que es? Si no va ni a eso. ¿De dónde sale esta gente? ¿De qué lugar aparecen? Porque luego, claro, las cosas se dicen en otros lugares. Y el gobierno, por ejemplo, pretende suprimir la ayuda extraordinaria a los autónomos. Por cierto,
estos días y días pasados hemos escuchado a algunos autónomos que la cobran diciendo estamos contentísimos con el PSOE porque esto nos da mucho dinero. Suponemos que cuando hayan leído lo de hoy ya dirán que a tomar por culo, perdón, porque es que es la realidad. Afecta al 80% de 226.000 que todavía lo están cobrando, según los datos del propio ministerio, y sería en octubre, mientras se está pensando en alargar los ERTES de las empresas hasta enero, en los autónomos parece que hasta octubre, para que alguien luego diga que los autónomos no son los últimos parias de este país. Aunque a veces parias, no sabemos si sería la palabra, es situaciones que nos parecen extrañas. Estos juicios que va a haber, este juicio a los policías que han hecho la patada en la puerta, que en principio simplemente atendieron a las instrucciones recibidas. Estamos en la situación que decíamos de Los Cobos del otro día. Si de Los Cobos hace caso al ministro, y obviamente estamos hablando de policías, no un cargo como de Los Cobos, si de Los Cobos hace caso al ministro y lo demandan, si hubiera acabado él en un juicio, y él prefirió mantener la ley aquí, por hacer algo que veremos si es ilegal o no, pero si es ilegal, pues es ilegal, responsabilizan a aquel que cumple la ilegalidad que le ordenan. Hombre, pues se hace extraño. Porque al final la policía acabará diciendo, oiga, ¿y yo qué hago? ¿Cumplo con lo que me dicen y acabo en la cárcel o despedido? ¿O no cumplo y me despiden por no hacerlo? Es todo un anacronismo, esta anormalidad que nos están vendiendo de que tan difícil es que las cosas sean claras. Oiga, ¿se puede o no se puede? Punto. Y nadie transgrede las normas, porque al final lo que parece es que tenemos unos políticos que convierten la transgresión de la ley y de las normas en algo muy habitual. Y eso, creemos algunos, no es precisamente un síntoma de democracia plena. Y hoy nos toca hablar nuevamente de turismo. Es en este caso Globalia, que prepara un ERTE de 9.000 trabajadores, el 60% de la plantilla. Recordemos, Globalia engloba, entre otras, Halconviajes, Air Europa, recordemos, financiada por el gobierno y que ha tenido que pedir un segundo rescate. Y se hace un poco todo sorprendente. Se hace sorprendente no por el hecho de que Globalia vaya bien o mal a mal, que es un sector que hemos dicho que ha sido muy castigado, y es un sector que, insistimos, tuvo un buen agosto, pero septiembre hacia mediados un desastre. Las reservas aéreas, ya han visto lo de Iberia también de hace un par de días, van como van, los vuelos vacíos, insistimos, quienes hemos comprado billetes para octubre o noviembre, vemos en vuelos de noviembre que hay 1 o 2 asientos ocupados cuando te llega a la zona de elegir asientos. Y la realidad es que se va a poner el tema muy complicado, sobre todo en un país como España, donde el turismo, fundamentalmente, fuera de lo que dice Reyes Maroto, de ir a visitar volcanes, obviamente, se desarrolla en campañas de verano. Canarias es cierto que se alarga bastante más, por cuestiones obviamente climáticas, pero que se alarga de este verano hasta prácticamente con un vacío, digamos, hasta pasado un poquillo Semana Santa, depende de cómo caiga el año. Con lo cual entramos en una época complicada donde obviamente no van a llenarse los hoteles y los hoteles van a tener que cerrar, hacer ERTES o alguna cosa extraña. Y la realidad es que el turismo no va, y el turismo antes de esta pandemia era el 15%, entre el 13, 14, 15% del PIB de este país. Ojo al dato. El dato que hemos remarcado en más de una ocasión, antes de la pandemia, 82 millones de turistas en España. Este año se prevé acabar sobre 10 millones. Insistimos en un dato que no sale en ningún medio. Yo, a veces, y les digo la verdad, por mucho que repitamos algún dato, a veces no entendemos cómo los medios tienen tan bajo nivel. Bueno, escuchando el otro día la de La Sexta y la de Las Meadas, pues también se entiende, pero tan bajo nivel que no se preguntan cosas cuando, por ejemplo, salta una ministra y dice, no, esto va de puta madre, hablamos de Nadia Calviño, obviamente, y en enero del año que viene estaremos en cifras récord. Dices, bien, vale, me parece muy bien, genial, Nadia. Teniendo en cuenta que el turismo, que es el 15% antes de la pandemia del PIB, no se recupera, y algunos dicen que ha bajado al 3 o 4% en los datos de este año, nos falta un 10%, que no es moco de pavo. Pero claro, piensas incluso en los ingresos del Estado y dices, hombre,
Nadia Calviño, nos vamos a recuperar. Sí, 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 seguro. Carles Enric, que soy Nadia Calviño desde mi sofá, que nos recuperamos, confía. Dices, bueno, vamos a confiar, vamos a sacar 4 datos, señora Calviño. Dice, 2020. Por citar, 2021, perdón, que a veces nos despistamos, perdemos cables de ordenador y veo que también nos despistamos. 2021, teníamos antes de la pandemia 82 millones de turistas. Este año se calcula, porque no está cerrado el año, que será sobre 10 millones. Vale, hasta aquí, Nadia Calviño, bien, bien, bien. Nos faltan 72 millones, dices, bueno. Claro, gasto medio del turista en España este año ha subido a 1.200 euros. Vamos a redondearlo a 1.000, que el cifra es 1.050, pero redondeamos a 1.000 para hacer números claros. Hombre, pues nos faltan 72.000 millones que no van a ingresar los turistas en España. Buena parte, obviamente, a hoteles, restaurantes, etcétera, ocio, etcétera, etcétera. Y ojo, hotel, restaurante tiene un IVA diferente, lo sabemos, pero hay muchos sitios donde esta gente consume que tiene el 21% de IVA. Con lo cual, aproximadamente 15.000 millones de IVA que no se recaudan. Hombre, teniendo en cuenta que la Unión Europea nos va a dar 31.000 millones este y el otro año, o sea, en 2 años, vamos a perder 72.000, la Unión Europea nos va a dar 32.000, hombre, pues la recuperación, señora Calviño, no parece que esté muy efectivamente cerca. O eso, o alguien nos está mintiendo. Y claro, uno ve los datos de Iberia, que se desploma, los datos de Globalia, que se desploma, los datos de Vodafone, que se desploma, los datos de las energéticas, como Vesta, que cierra plantas. Hombre, dice, hombre, pues la recuperación, no sé, algunos, que hasta de movilidad nos paseamos por las calles, hombre, pues estamos viendo muchos carteles de se alquila, se traspasa, vacío, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad. Y esa es la normalidad que está construyendo este gobierno y que pretende hacernos pasar por normalidad. Y algunos, cuando es tan descarada la situación, creemos que no solo mienten, sino que engañan directamente a los ciudadanos porque los consideran tontos e ignorantes. Si no, no tiene otra explicación el uso tan abusivo de algunos de la realidad a su manera. Les hemos comentado al principio, les hemos pedido disculpas por estos día y medio que hemos estado totalmente desconectados, nunca mejor dicho, lo de desconectados, se nos perdió un cargador, bueno, se nos olvidó, que es diferente, las prisas a veces de ir a coger un avión, que te despistas, y esperamos mañana ya tener la tranquilidad total de tener todo asegurado y poder hacer el segundo café a la mañana y el programa a la noche. Hoy hemos hecho este pequeño resumen en plan segundo café en esta hora nocturna y como ven la intensidad no para en ningún momento y todavía debe ir a más. Siempre tiene el patio, en el canal, la transferencia, todas estas cosas que decimos. Nos vamos a emplazar mañana por la mañana y como siempre decimos, seguimos.